¿Qué hacer para hablar en público sin nervios? En el 2019, un diciembre, yo fui invitada a la escuela donde yo estudié para hablar con los chicos de secundaria. Tú me dices si esta no es la audiencia más difícil de mantener la atención. Entonces yo inicié para romper el hielo y los nervios que sentía en ese momento. Les conté una historia les dije que yo era una exalumna del colegio y hasta le confesé cuáles eran mis profesoras preferidas. Allí se formó una linda dinámica donde ellos también identificaron a sus maestras preferidas. Yo introduje el tema contándoles cómo yo me sentía cuando la profesora asignaba un trabajo de investigación que había que entregar escrito y que además había que exponerlo. Allí se formó una dinámica como que sí, es verdad, o sea, no es suficiente con entregarlo para que yo también voy a exponerlo. Entonces, ya con esa introducción, ya entraba en la zona de empatía, porque compartíamos el mismo sentimiento a la hora de exponer el público. Identificamos que nos daba vergüenza, nervios, y creo que la común de casi todo el mundo a la hora de hablar en público es que la mente se te quede en blanco. Cuando a ti te toque hablar en público, inicia tu presentación contando una historia, una anécdota o una experiencia que hayas vivido. Si puedes conectarlo con el tema que vas a tratar en ese momento, es lo más recomendable, sería genial. No es obligatorio, pero es lo más recomendable. Entonces, una historia va a crear esa conexión que tú necesitas tener con tu audiencia y, por supuesto, que por eso estoy grabando este video, a calmar los nervios. ¿Por qué el storytelling? Tu objetivo principal es que las personas se interesen por lo que tú estás hablando. Tú quieres que la audiencia tenga toda tu atención y no se pierda ninguna información de la que tú estás dando. Y eso lo consigues utilizando la técnica del storytelling. ¿Las historias son reales o ficticias? Esta pregunta siempre surge porque hay mucha duda. Se habla mucho del storytelling, pero no hay como una información llana de lo que realmente es el storytelling. Las historias son reales. No se trata de contar cuentos, ni hacer chiste, ni de contar una fábula. Yo al inicio te expresé cómo esa experiencia personal tuve cuando expuse en el colegio donde yo estudié. Eso es una historia verdadera. Yo te voy a dejar en el link, en los comentarios, un link para que veas el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford en la graduación del año 2005. Allí vas a notar cómo él inicia contando una experiencia y él une esa experiencia de la universidad, obviamente porque está en una universidad, y entonces él habla su experiencia que él tuvo con la universidad. Como ya te dije, te voy a dejar el link en los comentarios para que lo puedas ver y disfrutar completito y puedas estudiarlo. Para mí, este video es el ejemplo más acertado con la técnica del storytelling. El storytelling es sentido común y se basa en una tradición que viene desde la antigüedad. Lo podemos ver en los libros de la Biblia. Todo se basa en storytelling. Conecta con la audiencia. El storytelling genera confianza, sale del corazón, es natural, capta la atención y la mantiene y produce emociones. Para que tu historia sea contada de manera correcta, debe contener estos elementos. Y aquí vamos a ver su estructura. El personaje. El personaje es quien cuenta la historia o es de quien se habla en la historia. Es decir, si tú estás compartiendo una historia personal, tú eres el personaje de esa historia. Si estás contando una historia de otro, pues el personaje de esa historia es digamos que el protagonista de esa historia, aunque la estés contando tú. La segunda estructura es la experiencia.
¿Qué pasó en ese momento determinado? ¿Qué viviste? ¿Cómo te sentiste? También el storytelling tiene un obstáculo. ¿Cuáles fueron esas dificultades que tú atravesaste en esa experiencia? Y muy importante, nunca dejar de lado cómo tú superaste esos obstáculos o dificultades. Y obviamente un público que es tu audiencia, a quien tú le estás contando la historia. Entonces, ¿cómo yo creo una historia? Que también que mucha gente se queda pausada en esta parte, como bloqueada y no sabe cómo crearla, la historia. O no solamente, o no crearla, porque ya dijimos que el storytelling se basa en contar historias reales, sino cómo formarla, ¿verdad? Bien, lo primero que vas a hacer es identificar a tu audiencia. Como yo te comenté al inicio de mi historia, te conté quién era mi público y que eran los adolescentes del colegio. Entonces yo me concentré en ponerme en la piel de esos adolescentes, expresando cómo yo me sentía a esa edad cuando me tocaba hablar en público. Lo segundo es identificar cuál es el problema. A aquellos adolescentes no les gustaba hablar en público por miedo o por vergüenza o porque se les fuera a quedar la mente en blanco. Entonces, yo compartí mi experiencia sobre ese problema. Y tercero, educa y da consejos. Ya tú estás en conexión con tu público, ya se entienden, ya están en la zona de confort, ya ustedes son uno, ya están en confianza. Entonces, en ese momento, te van a prestar total atención a todo lo que tú tengas que decir. Entonces, inicia ya con tu exponencia, una vez contada tu historia. Y es importante que dentro de esa ponencia tú compartas cómo te ha ayudado a ti eso que tú estás contando o eso que estás explicando, perdón. Entonces, otro punto donde la gente se queda estancada es cómo yo comienzo mi historia, o sea, cómo inicio esas primeras líneas de mi historia. Porque en ocasiones tenemos muchas y muy buenas ideas, pero sin embargo no sabemos cómo comenzar a expresarlas. Entonces, yo te voy a mostrar cómo hacerlo. Número 1, puedes iniciar tu historia con preguntas, porque las preguntas generan curiosidad para saber las respuestas. Haz estas preguntas específicas y directas. Por ejemplo, una pregunta pudiera ser, iniciarles al público, ¿a cuántos de ustedes le da miedo hablar frente al público? Y ahí se va a generar una dinámica y tú vas a continuar con tu discurso o con tu exponencia o con la historia que tú tienes que contar en ese momento contestando esa pregunta. Número 2, con fecha y hora concreta. El cerebro está comprobado que recibe con más claridad un mensaje cuando le das una información precisa y específica. Si vas a contar una experiencia, iníciala con una fecha y una hora. Por ejemplo, si compartirás algo que te pasó en un día de trabajo, tú inicias tu historia con la fecha, la hora y si es posible el lugar donde sucedió eso. Por ejemplo, el lunes 8 de febrero a las 2:30 de la tarde empecé a redactar el siguiente artículo para mi blog, por ejemplo. También puedes iniciar tu historia con un estudio. Ofrecer una prueba o un recurso adicional externo le da fuerza a tu exposición. Va a generar la confianza y la sensación de que tú no estás inventando nada. Por ejemplo, hay un ejemplo que yo utilizo mucho de la revista Forbes cuando voy a hablar del storytelling, donde sale un artículo de Jeff Bezos donde él dice que él no le gusta hacer presentaciones con dispositivos llenas de letras y él en su lugar prefiere que las personas cuenten historias. Ya yo ofrezco este dato y hasta le doy el enlace donde pueden ir a buscar esa información y ya la persona se siente más confiada en lo que yo tengo que decir. Entonces, una vez ofrezcas ese dato, vas a continuar con tu historia personal. También puedes iniciar tu historia con la palabra imaginemos. La palabra imaginemos hace que nuestro cerebro cree el escenario y visualice mejor
lo que tú quieres transmitir. Esta palabra es perfecta para tú explicar algún tema que tiene cierta dificultad. Por ejemplo, tú puedes decir, imagina que puedas realizar varias tareas al mismo tiempo de manera diferente. Eso hace nuestra máquina por ti, poniéndote un ejemplo. Puedes iniciar tu historia con una frase de impacto. Las frases de impacto son muy comunes en la oratoria. También la vemos en las redes sociales. Sin embargo, poner o decir una frase sin ninguna explicación no genera esa impresión o ese impacto que nosotros queremos. Por ejemplo, cuando tú uses una frase, asegúrate de que esa frase sea significativa para ti y muestra ese impacto que tiene sobre ti. Y una vez hagas eso, vas a continuar con tu exposición. Puedes iniciar tu historia con una película. Sí, con una película. Una película. Por ejemplo, puedes narrar de un determinado fragmento de una película que haya tenido cierto impacto en ti o que te haya dejado alguna enseñanza. Con esto vas a crear el ambiente para que quien te escuche entienda con precisión qué es lo que tú quieres expresar. Hablar en público es sin nervios, es posible, porque yo soy una que todavía me da mucho miedo, entonces yo recurrí a la técnica del storytelling para romper el hielo y obviamente para bajar esa adrenalina y esos nervios a la hora de empezar mi exposición. Entonces, yo quiero que me cuentes en los comentarios una vez inicies a usar esta técnica cuando te toque hablar en público y cómo te ha ido y cómo te ha servido.